Bienvenidos. En este espacio de tiempo se realizará una explicación técnica y narrativa del proyecto de investigación denominado Integración del Pensamiento Computacional en Contextos Educativos. Una revisión sistemática de la literatura en artículos de acceso abierto en los últimos 10 años en Scopus. La problemática de este trabajo de investigación está basado fundamentalmente en la falta de capacitación docente específica en el pensamiento computacional, la falta de dominio en herramientas tecnológicas como Scratch, la robótica educativa o metodologías amplajes. Evidencias destacan el valor del pensamiento computacional como competencia transversal, sin embargo, no se ha integrado formalmente en los programas de capacitación docente inicial y continua. El modelo TIPAC no es adoptado ampliamente en estos contextos educativos. No existe la capacitación innovadora para formar docentes reflexivos con mentalidad digital crítica y que sea adaptable al cambio educativo. El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar mediante una revisión sistemática de literatura cómo se ha integrado el pensamiento computacional en contextos educativos en los últimos 10 años. ¿Cuál es la finalidad? Identificar tendencias, diseños, oportunidades pedagógicas. Dentro de los objetivos específicos, tenemos identificar las principales brechas en la formación docente para la implementación efectiva del pensamiento computacional en diversos niveles escolares, analizar la desigualdad en el acceso a tecnologías y herramientas digitales en contextos educativos diversos, sistematizar experiencias estratégicas y recursos pedagógicos, incluyendo actividades de ensamblajes o robótica educativa, proponer recomendaciones educativas orientados a la inclusión del pensamiento computacional como competencias transversal desde una perspectiva contextual equitativa. El estado del arte. El pensamiento computacional es clave para resolver problemas en diversas disciplinas, promoviendo habilidades cognitivas, emocionales y ciudadanas. Su integración en la educación 4.0 permite desarrollar competencias transversales como la lógica, la creatividad. En este estudio vamos a analizar tendencias pedagógicas y metodológicas para fomentar su inclusión en estos contextos, en el cual vamos a fortalecer la formación digital. ¿A qué me refiero con educación 4.0? Es en donde nosotros llevamos a utilizar la inteligencia artificial, la IA y las herramientas tecnológicas adaptables a la educación en pensamiento digital. En el mismo apartado encontramos tendencias y contextos. Los estudios revisados identifican 3 dimensiones clave. ¿Cuáles son? Las cognitivas, metodológicas y formativas. El pensamiento computacional potencia habilidades lógico-matemáticas creativas, pero su integración exige formación docente y políticas inclusivas. En este contexto, podríamos decir que España lidera la producción científica, sin embargo, se requieren estrategias para reducir brechas regionales y garantizar un acceso equitativo a metodologías y tecnologías. ¿Qué metodología se utilizó en la elaboración de este trabajo de investigación? Es una revisión sistemática de la literatura con enfoque cualitativo basada en el modelo Prisma 2020, el cual nos va a permitir identificar, evaluar y sintetizar evidencia científica. Análisis de artículos en español e inglés publicados entre el 2014 y el 2024 de la base de datos Scopus. Examinar dimensiones cognitivas, metodológicas y formativas en la integración del pensamiento computacional. De esta manera, se ha seleccionado 70 artículos de los 180 que se ha escogido como insumo para nuestra investigación. Como podemos observar en la lámina, tenemos un lenguaje consulta que se aplicó en la base de datos de Scopus, en los cuales a esos artículos se aplicaron criterios de inclusión, los cuales son artículos revisados por pares, enfoque explícito en pensamiento aplicado a la educación, publicaciones de acceso abierto en inglés y en español, y criterios de exclusión, estudios teóricos sin aplicación pedagógica, falta de acceso a textos o metodología inadecuada. Para nuestro análisis bibliométrico y cualitativo, hemos identificado tendencias de investigación, herramientas tecnológicas empleadas, niveles educativos más explorados, la primaria y la preescolar específicamente,
categorías definidas también se tomó en cuenta el autor, el título, el DOI y el enfoque de investigación. Podemos observar en la lámina nuestra matriz de categorías que fueron insumos específicos para nuestra investigación. Ok, ahora una vez teniendo nuestro insumo para nuestra investigación, vamos al análisis de resultados. Primeramente en nuestro gráfico vamos a mencionar la distribución de artículos por año. Se evidencia que en el 2024 ha habido un crecimiento del 37% con respecto al 2020 de un 11%. Es decir, ha existido un crecimiento exponencial, un aumento de la influencia de iniciativas globales como la STEAM y la educación 4.0, la priorización del pensamiento computacional en agendas educativas post-pandemia. Llegando a concluir en esta diapositiva que el crecimiento en el 2024 con respecto al 2020 casi se ha triplicado la elaboración o la publicación de estos proyectos. Con respecto a la categoría de publicaciones científicas, podemos observar y evidenciar que España es líder en publicaciones científicas con un 46%, seguido de Chile con el 9% y Colombia con el 7%. El resto de países es un 38%, en el cual les menciono nuestro país, en el cual vemos que no aparece en el gráfico de estadísticas, por lo que existe la necesidad de políticas que se fomenten al desarrollo de este tipo de publicaciones en contextos educativos. Dentro de las categorías importantes que se menciona en este trabajo de investigación, también es la aplicación en el nivel educativo del pensamiento computacional. Podríamos citar el nivel primario con un 36%, el nivel preescolar o inicial con un 26%, seguido del secundario con un 17%, la formación docente con un 11%, la educación superior con un 7% y en otros varios niveles con un 3%, evidenciando que los dos niveles prioritarios en donde el pensamiento computacional se aplicó es en el nivel primario y preescolar. Otra de las categorías principales para la integración del pensamiento computacional es las herramientas TICs utilizadas en niveles educativos. Es decir, las herramientas que vamos a utilizar como técnica pedagógica dentro del recurso del pensamiento computacional. Así tenemos el Scratch con un 31%, la robótica educativa con un 26%, seguido de Arduino con un 17%, Loki con un 9% y herramientas Amplage, que significa 100 herramientas, con un 16%. Por cierto, las técnicas Amplage o pedagogía sin herramientas son claves en el contexto con limitaciones tecnológicas. En nuestro estudio podríamos identificar que Ecuador vendría a ser las escuelas rurales, donde es difícil el acceso a la información digital. Para el desarrollo de estos trabajos de investigación en lo que se refiere al pensamiento computacional en el contexto educativo, se ha identificado el desarrollo dentro de los enfoques experimental con el 30%, seguido de revisión sistemática con el 17%, el estudio de casos con el 20%, el mixto con el 14%, descriptivo con el 12% y teórico con el 7%. Con respecto a las conclusiones, hemos identificado tres aspectos fundamentales: la importancia de la formación docente, la necesidad del acceso tecnológico y la priorización de investigación en el campo local, lo que conlleva el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas, habilidades cognitivas y niveles iniciales, donde podríamos decir que es primordial la formación docente. La brecha tecnológica puede superarse con actividades Amplage o sin necesidad de herramientas tecnológicas. Que estas actividades son claves para contextos de difícil acceso en la formación digital. Las recomendaciones críticas e importantes de la integración del pensamiento computacional en los contextos educativos se basa en fortalecer la formación docente, promover políticas de acceso a herramientas digitales, integrar el pensamiento computacional como eje transversal en el currículo educativo, generar investigaciones locales que evalúen impactos del pensamiento computacional en estos contextos,
fomentar alianzas estratégicas con actores públicos, vincular la investigación y acción, lo que va a permitir influenciar en políticas públicas como el próximo Plan de Educación 2020. Por último, se ha citado las referencias más importantes del trabajo de investigación, que están separadas por categorías o enfoques principales como las bases conceptuales, la implementación educativa, la formación docente, el contexto latinoamericano y las metodologías. Agradezco su atención prestada a esta exposición de este trabajo de investigación. Muchas gracias nuevamente.